¿Qué pasaría si Raúl Menéndez y Makarov cambiaran de lugar? ¿Quién lo tendría más fácil, Raúl en los Modern Warfare o Makarov en Black Ops 2? Entonces, para este escenario, imaginemos que ahora Raúl es el antagonista de los Modern Warfare mientras que Makarov ahora es el antagonista de los Black Ops 2. Empezando por los años. Por cierto, este es el Makarov de antes, no el nuevo. La saga original de los Modern Warfare ocurre en los años 2011, 2016 y 2017, siendo principalmente estos últimos los más importantes. Mientras que Black Ops 2 transcurre en los años 80 como en 2025, pero enfoquémonos en 2025. Entonces, para la suerte de Menéndez, la diferencia tecnológica no es abismal como haberlo cambiado por un antagonista de un CAD ambientado en la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría. Pero ¿quién son ellos dos? Raúl es un nicaragüense que a sus 57 años logró causar una guerra global contra Estados Unidos hackeando sus drones. Líder de Cordiestry, un genio estratégico, un maestro con la tecnología, causando una guerra cibernética, manipulador talentoso. Tan cabrones que tiene finales donde gana uno vivo y otro muerto, inclusive muerto logró ganar, pero sí es posible ganarle al final también con una serie de bastantes pasos. Entonces Makarov es un ruso ultranacionalista y un terrorista en todo nombre, un cabrón de primeras. El creador de la clásica y respetada misión No Russian, matando a su propia gente por su objetivo. Atacando a todos, atacó a su pueblo, pero también a Europa y Estados Unidos. Inclusive extorsionó al presidente ruso. Entonces, teniendo una idea quién es cada quien, exploremos primero el escenario de Raúl. Suponiendo que ahora Raúl fuese el ruso, tiene a su favor el carisma y podría convencer a los ultranacionalistas rusos de seguirle. Los terroristas lo verían como un mártir como lo fue en Black Ops 2. Los llevaría a un terreno no explorado. La guerra cibernética bajo el liderazgo de Menéndez es muy posible. La misión No Russian no ocurra, en su lugar hackearía sistemas militares de Estados Unidos de defensa y ataque, colapsaría Estados Unidos desde dentro. El Capitán Price no estaría preparado para una guerra de ese estilo. No tiene miedo de morir, su odio lo impulsa, lo que lo hace más peligroso que Makarov. Desventajas: sin second chance, en MW, no tendría a The Falcon ni a su red de narcotráfico para respaldarse. Price y Soap son más impredecibles que Mason y Hudson. Conclusión: Menéndez dominaría el caos en MW, pero sería cazado más rápido, sin su ejército de drones. Vladimir Makarov no necesita ideología, como Menéndez, solo caos. En BO2, provocaría ataques masivos como el No Russian en ciudades clave. Una mejor adaptabilidad, o no depende de la tecnología como Menéndez. Si fallan los drones, él sigue con bombas, secuestros y guerra sucia. Desventajas: sin control sobre los drones, no podría replicar el hackeo masivo de Menéndez. Conclusión: Makarov sería más efectivo a corto plazo. Entonces, ¿quién lo tendría más fácil? Gana Makarov en BO2, por su adaptabilidad y experiencia en terror global. Menéndez dependía demasiado de su red tecnológica. Menéndez en MW sería poderoso, pero menos duradero, sin drones, dependería de insurgentes, y Price lo rastrearía antes de que escalara. Escenario ideal: Makarov en BO2, provocaría una masacre estilo No Russian en Los Ángeles, como el inicio de BO2, llevando a Estados Unidos a una guerra total. Menéndez en MW, crearía un Cordiestry global, pero sería abatido en una misión tipo Operation Kingfish. Makarov es más eficaz, pero Menéndez tendría más impacto ideológico. Makarov lo tendría más fácil en BO2, mientras que Menéndez lucharía más en MW.